Bueno, sigamos. Hasta acá, ¿alguna duda con lo que vamos viendo del protocolo CPI? ¿Idea de conexiones? ¿Cómo es la idea del protocolo de comunicación de CPI? Básicamente, la comunicación, digamos, la transmisión de datos se inicia por el maestro, siempre, y lo primero que hace es activar la señal de clock. O sea, no necesariamente el maestro siempre está mandando el clock, pero cuando manda el clock es porque está por empezar una transmisión. Entonces, lo primero que hace es activar la señal del reloj. Luego, una vez que está activa la señal del reloj, lo que hace es seleccionar el esclavo al cual le va a mandar el dato, o del cual quiere recibir un dato. ¿No? Entonces, ¿cómo lo hace? Activando la señal de chip select correspondiente. Entonces, primero el clock, después el chip select. ¿Estamos? Y a partir de allí es tan simple como en cada ciclo del reloj se transmite un bit en ambas direcciones. O sea, va un bit y viene un bit. ¿Estamos? Dependerá según, a veces, si el dispositivo, el esclavo tiene bit para transmitir, le mandará un bit, si no, no manda nada. ¿Estamos? Si ustedes están solamente enviando, solamente envían, a pesar de que puedan recibir un bit en ese intervalo de tiempo. Entonces ustedes lo mandan, en cada ciclo de reloj mandan un bit y mandan un bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5, van mandando los bits hasta que terminan de mandar los bits. La cantidad de bits, como les dije, es un parámetro de configuración. La frecuencia del reloj es otro parámetro de configuración. Y, por supuesto, los datos en general se mantienen en buffers, que son registros de desplazamiento. ¿Por qué? Porque ustedes en realidad van a escribir un registro de 8, 16 bits, 32 bits, y lo van a ir mandando de a uno. ¿Estamos? Y lo mismo en el receptor, se van a ir recibiendo de a uno, pero se van a manejar de a 8, 32, según el dispositivo. ¿Estamos? Eso va a ser una cola, un buffer temporal. ¿Qué pasa? Cuando termina la transmisión? Simplemente cuando el maestro deja de transmitir, ya mandó todos los bits que necesitaba, desactiva la señal de CS, deja de transmitir el reloj y se acabó. O sea, no hay, es bastante simple el protocolo, ¿se entiende? No hay más vuelta que darle. No hay acknowledge, no hay nada. No hay bit de stop para indicar, no hay nada. O sea, ponen el clock, activan el dispositivo al que le quieren mandar datos y los mandan. Y después desactivan el dispositivo, sacan el clock y ya está. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo se configura un poco ese reloj? Y esto es lo único que podría decirse complicado de CPI. El maestro no solamente debe configurar la frecuencia del reloj, sino otros dos factores que se conocen como polaridad y fase. ¿Qué es la polaridad? Representa realmente cuál estado lógico se utiliza cuando no está transmitiendo el reloj. O sea, cuando no estamos transmitiendo el reloj, ¿mantenemos un estado alto o mantenemos un estado bajo? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque eso nos va a decir, supongamos que mantengamos un estado bajo. ¿Estamos? Entonces, cuando yo empiezo a transmitir el reloj, ¿qué es lo que va a pasar? El reloj empieza con un flanco ascendente y después un flanco descendente. Eso es un pulso. Y después tengo otro flanco ascendente y otro flanco descendente. Y digo, ya tengo dos pulsos. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa si en realidad yo digo, no, el chip select lo mantengo en nivel alto, voy a hacer que mi clock también esté en nivel alto? Entonces, ¿cuándo va a empezar el clock? Va a empezar con un flanco descendente. ¿Se entiende? Empieza al revés. Entonces eso es configurable. O sea, ustedes pueden elegir dónde va a estar el reposo del reloj y realmente cómo va a empezar el reloj, si con un flanco ascendente o con un flanco descendente. Eso es lo que se conoce como la polaridad. ¿Estamos? Un 0 es un nivel bajo de tensión cuando no se transmite el clock. Un 1 es un nivel alto de tensión cuando no se transmite. Fácil. Ahora, la fase es sutilmente diferente. ¿Por qué? Porque normalmente ustedes se acuerdan que habíamos dicho con las interfaces seriales. Detectábamos los flancos. ¿Estamos? Pero ahora yo estoy diciendo que los flancos los puedo configurar.
como yo los quiero. ¿Estamos? Y además, ¿qué otra cosa les decía? ¿Dónde se muestrea el bit? ¿Dónde es ideal hacer un muestreo del bit? En el centro del pulso. Bueno, si la velocidad es configurable, Tomás, ¿cómo hago para medir el centro del pulso? ¿Estamos? El centro del pulso es el otro flanco, porque el reloj es simétrico. ¿Estamos? Pero, ¿cuál flanco? ¿El ascendente o el descendente? ¿Me explico? Entonces, eso me va a permitir, eso es lo que lo represento acá como la fase. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Poner una fase 0 de configuración implica que el primer bit inicia inmediatamente cuando se activa el chip select. O sea, yo activo el chip select y ya empiezo a transmitir los datos. Se muestrea cuando el clock sale del reposo y se cambian cuando vuelve al reposo. Y el 1 es al revés. Se muestra el dato cuando el clock vuelve al reposo y se cambia cuando sale del reposo. Y además, el primer bit inicia luego de activar, o sea, con el primer flanco luego de activar CS. O sea, tiene un pequeño retardo. Este retardo es en general usado por si hay algún tipo de delay o algunas cosas, en general son con recepciones o con cosas así. Con transmisiones se suele utilizar una cosa así, con recepciones una cosa así. Ustedes me tienen que decir, no entendí, o han entendido bien. No, lo normal es que esto no se entienda tan fácil en la primera vuelta, pero eso hay un dibujito. Qué feo que se ve. Por HDMI probablemente, pero ¿cuál es la idea? Acá ustedes tienen la polaridad, que es lo primero que habíamos dicho. 0 es un reloj que cuando está en un nivel, cuando no se transmite el clock, está en un nivel bajo. Entonces una polaridad 0 es que yo estoy en un nivel bajo de tensión. Y cuando arranco el clock, lo paso a 1 con un flanco positivo y bajo con un flanco negativo. Polaridad 1 es al revés. Yo estoy alto y cuando empiezo el clock lo que hago es un flanco descendente y después un flanco ascendente. ¿Se ve? ¿Se entiende? Esto es el bit 0 de polaridad, bit 1 en polaridad. Para ver cómo quiero yo que sea mi clock. Ven que es básicamente uno es la inversa del otro. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo es la fase? Ustedes tienen acá una fase 0. ¿Qué decía la fase 0? O sea, si yo ponía un 0 en la configuración de fase. Dice que el primer bit inicia inmediatamente cuando se activa CS. Entonces, fíjense acá, activo CS y acá yo ya tengo disponible el bit. ¿Lo ven? Si yo tuviera una fase 1, que es esta, yo cuando activo CS todavía no tengo disponible el bit. El bit va a estar recién disponible cuando llegue el primer flanco del reloj. Primer flanco del reloj, a partir de ahí tengo disponible el bit. ¿Se entiende la diferencia? En uno está disponible cuando activo CS, en otro está disponible en el primer flanco del reloj después de CS. ¿Se entiende? Y la otra diferencia es justamente cuando cambia. Como está disponible en el primer flanco, o sea, está disponible cuando bajo CS, cuando llega un flanco, no lo voy a cambiar. Pero cuando llega el segundo flanco, o sea, que está volviendo a su estado de reposo, hay cambio de bit. Entonces, en el primer flanco muestreo y en el segundo cambio. Primer flanco muestreo, segundo cambio. ¿Lo ven? En cambio acá no. Acá como yo espero el primer flanco para tener el primer bit, es en el primer flanco cambio, en el segundo muestreo. Primer flanco cambio, segundo muestreo. Y es como que hay un pequeño desfasaje. ¿Se entiende? Por eso es que es un control de fase. ¿Se entiende o no? Por supuesto que ustedes van a tener que elegir cuál va a ser la polaridad del clock, cuál va a ser la fase del clock, y en base a eso ustedes van a definir automáticamente cuándo van a muestrar. Para ver los datos enviados, o van a enviar los datos o van a recibir los datos. ¿Se entiende? Esa combinación de dos bits, dos posibilidades de polaridad y fase, lleva a lo que se conoce como los modos de operación de SPI, que es lo más difícil de SPI. Que a la larga
Si tengo 2 bits para polaridad, 2 bits para fase, ¿cuántos modos de operación puedo tener? ¿Estamos? Que es el modo 0, 1, 2 y 3, básicamente, porque nos encanta empezar de 0, con las distintas combinaciones de los bits, y cuando sale el dato y cuando se muestra el dato. Entonces acá lo que ustedes tienen que hacer es, yo voy a trabajar con un dispositivo en modo SPI 0. ¿Qué significa? Que van a tener polaridad 0 y fase 0. Entonces ustedes van a decir, yo tengo este clock de arriba y voy a trabajar así, muestreando con el primer flanco muestreo, con el segundo cambio el bit. Primer flanco muestreo, segundo cambio el bit. Y ustedes dicen, ah no, pero yo acá quiero agregar un dispositivo que trabaja solamente en modo SPI 2. Bueno, modo SPI 2, ¿cuál es? Este, polaridad 1, fase 0. Lo mismo que el anterior, pero con el reloj invertido. ¿Estamos? Eso es lo más duro que tienen que configurar cuando ustedes vayan a hacer un SPI. Porque son esos 4 modos de operación y van a tener que ver, definir realmente en qué flanco muestrean y en qué flanco ya llega otro bit. ¿Me explico? Para ver que para recibir, por supuesto, los datos verdaderos, los que ustedes quieren, digamos. Y no estar muestreando ni recibiendo cualquier tipo de basura. ¿Se entiende un poco lo que es el modo de configuración? Sí. ¿De qué depende la elección del modo de operación? Básicamente de lo que se te dé la gana como diseñador del sistema o del dispositivo que vos quieras hacer. Por ejemplo, vos te compras un sensor de temperatura que se comunica con SPI. Pero el sensor de temperatura dice, yo soy SPI, pero manejo un nivel de clock y de tensión con fase alta. Entonces ya sabes que hay 2 modos de acá y no los tiene. ¿Entendés? O con la polaridad alta, no con fase alta. Pero digamos que viene establecido arbitrariamente. Viene establecido arbitrariamente por el fabricante de ese dispositivo, por el diseñador del coso. No, porque a la larga sirven para hacer lo mismo. ¿Entendés? O sea, vos podés configurar con esos 4 bits en qué modo de operación estás, pero a la larga la transmisión la hace igual. ¿Entendés? Simplemente tenés que saber qué es lo que estás muestreando. Entonces, el dispositivo maestro y el esclavo tienen que estar en el mismo modo. ¿Me explico? Pero de ahí más, te repito, vos tenés un maestro y tenés 4 esclavos distintos. Y si dos trabajan en el modo 0, el otro en el modo 2 y el otro en el modo 3. No importa. El maestro puede ir cambiando cuando va a hablar con cada uno, distinto el modo. Lo que no puede hacer es hablar con el mismo modo para todos. ¿Se entiende? Y fíjate que no es que sea más fácil uno, más difícil el otro, sino que son posibilidades de trabajo, nada más. Algunas implementaciones vienen con uno, otras vienen con otro, otras vienen con los 4, vos elegir que más te guste. ¿Se entiende? Lo único que te repito es no meterlo. Si uno trabaja en modo 2, tratar de usarlo en otro modo porque no va a andar y probablemente lo quemen. O bueno, no sé si lo pueden quemar o no, pero si no tiene las protecciones suficientes lo pueden quemar. Y ahora, fíjense, el máster puede, inclusive cuando es full duplex, puede estar enviando los datos en un modo y recibiéndolos en otro modo. ¿No? Porque las 2 líneas son independientes. ¿No? Pero, por supuesto, eso depende del dispositivo en sí, de los dispositivos que se estén comunicando. ¿No? Y lo que sí, el cambio de modo no es automático y no es fácil. Porque el cambio de modo es que ustedes vayan y cambien los registros de configuración. Entonces el cambio de modo les lleva tiempo, que no es que tampoco es escribir un registro, o sea, no es la muerte de nadie, pero si ustedes están en medio de la comunicación no pueden estar cambiando el modo cada 2x3. ¿Se entiende? Se supone que eso se establece al principio y se deja. ¿Preguntas? ¿Se entiende hasta acá? ¿Qué es lo que nos queda ver? Un par de diapositivas. ¿Qué dice? ¿Cuáles son los pasos necesarios para establecer una comunicación por SPI? Primero, tienen que configurar si el dispositivo se va a usar como maestro o como esclavo. Eso es configurable, hay un bit en un registro de configuración, de control. Luego, definir el tamaño de los datos a transferir. Si van a ser
8 bits, 16 bits, 12 bits, 32 bits, etc. De vuelta depende de los dispositivos. Y la mayoría de los dispositivos también, de las configuraciones de SPI, permite definir el orden. ¿Cuál vamos a enviar primero? ¿El bit más significativo o el bit menos significativo? Todo es configurable. Estos valores son usualmente entre 8 y 32 bits. Después definir el modo de operación. Y el modo de operación me define la polaridad y la fase que va a tener el reloj. Después defino la frecuencia del reloj, que me va a dar la velocidad de modulación. Usualmente está en frecuencia entre 125 kHz y entre 8 megas. No tiene ningún tipo de drama en trabajar con cualquiera. En realidad no pueden elegir cualquiera. ¿Por qué? Porque también va a depender de, esto se va a usar como divisores de frecuencia de la velocidad base del micro. Entonces, si ustedes trabajan con un micro de velocidad X, van a tener algún registro, como lo hemos visto en temas anteriores, van a tener que decir, bueno, dividirlo en tanto para tener la frecuencia de SPI. ¿Se acuerdan? Una especie de divisor con alguna tabla. Entonces van a tener unos rangos de frecuencias posibles, que pueden ser amplios, pero no es que puedan elegir cualquier frecuencia que se les dé la gana. ¿Se entiende? Y a partir de ahí configuran esto y ya pueden empezar con las transmisiones. O sea, la configuración es escribir, creo que 2 registros, o no sé si 2 registros, y a partir de ahí empezar a transmitir. Es bastante simple. ¿Cómo se hace SPI en la EDUCIA? Básicamente, ¿cómo se hacen todos los dispositivos periféricos en la EDUCIA? Son registros de estado y registros de control mapeados en memoria. ¿Se acuerdan? Que se manejan por interrupción. ¿Está claro? Eso ya lo hemos visto y lo hemos visto con la UART. Bueno, este es parecido, pero distinto. ¿Qué es lo que tiene? Tiene un registro CR, que es Control Register. Se han matado poniendo el nombre. ¿Qué es lo que hace? Configura los parámetros que hemos visto recién, que son estos. Tiene un montón de bits, donde usted va a tener que decir, o sea, un bit va a ser para polaridad, un bit para fase, bits para definir el tamaño, bits para definir el orden, ese tipo de cosas. Un registro de estado que les va a dar ciertas indicaciones de cómo está la conexión, si hay un esclavo, si se ha caído el esclavo, si el esclavo no responde, ese tipo de cosas. Un data register, que es donde ustedes escriben los datos que van a transmitir o leen los datos que van a recibir. Y un CCR, que es un clock count, que es el divisor. Es como acá van a configurar la frecuencia del reloj de SPI. Que a la larga es un divisor según del clock principal. En general, sí, en la EDUCIA les pide que tiene que ser un número par y tiene que ser mayor o igual que 8. En la EDUCIA. ¿Estamos? En otros dispositivos, no necesariamente. ¿Preguntas? Bueno, ¿qué nos queda como ya resumen y ya terminamos el tema? La interfaz SPI es un estándar de facto para comunicaciones de corta distancia. Es una comunicación sincrónica, full duplex, multipunto, de tipo master-slave. Siempre tiene que haber un master en cada momento. Es muy versátil, muy flexible, es muy simple y de bajo costo. Todo eso hace que sea muy utilizada, sobre todo en dispositivos y sistemas embebidos chicos, donde ustedes tengan que conectar sensores, actuadores, memorias, displays, todo ese tipo de cosas. Permite conexión de múltiples dispositivos en paralelo, mediante una conexión encadenada. Define 4 modos de operación, pero a la larga son indistintos los 4. O sea, no tienen ventaja uno sobre otro, ni características, simplemente es cómo van a manejar ese clock. El protocolo es muy simple, no tiene control de flujo, no tiene detección de errores. Ustedes activan, ponen el clock, ponen el chip select para decir a quién le mandan y le mandan. Se acabó. Cuando terminan de mandar, sacan el chip select, sacan el clock. Se acabó. No hay más vuelta que darle. Y en la EDUCIA, todos los registros de control de estado son mapeados en memoria. Y voilà.
No hay más vuelta que darle a SPI. Más que, por supuesto, meter mano y hacer algo de práctica, para ver si ustedes realmente pueden leer y mandar datos por SPI. Pero eso lo van a hacer en 10 días aproximadamente. ¿Preguntas? Bueno, that's all. Eso es todo por hoy. La semana que viene arrancamos con otro tema, que es I cuadrado C. ¿I cuadrado C le suena? El electrónico dice que sí. Es otro protocolo que se usa en otros casos, parecido a SPI, pero con diferencias. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias y demás. Y con ese seguimos, arrancamos el lunes, ese creo que es un poquito más largo, pero capaz que todo el lunes, ya en una se lo terminamos. Si no, lo terminamos el miércoles. ¿Estamos? Pero sigue la misma idea, el mismo razonamiento. Lo que pasa es que ella es para conectar ya un poquito más lejos, un poquito más cosas, tiene menos cables. Pero a la larga sí, tiene la misma idea que SPI. Nada más por mí, con esto se termina, así que nos desocupamos un ratito antes. Una vez que la primera hora de nada.